vamos a continuar con la siguiente ponencia y que es la última de esta mesa de transdisciplinariedad, ciencia compleja y bioética. Y nos la presentan Irene Sánchez Moreno y Carlos Díaz Rodríguez. Irene Sánchez Moreno desarrolla investigación científica en temas de salud en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Es responsable del Laboratorio de Integración, Salud, Ambiente y Poblaciones del Grupo Académico Salud y Ambiente. También es empresaria y colabora con el Instituto de Medicina Integrativas. Le interesa descubrir las conexiones que hay entre los seres humanos y el ambiente que ayuden a entender y resolver sus problemas de enfermedad y contaminación y destrucción. Participa en el programa de divulgación Integrando para las redes sociales, un espacio para reconocer la multidimensionalidad y complejidad de los humanos. Por su parte, Carlos Díaz Rodríguez es profesor de Ciencias Básicas en el Tecnológico Nacional de México, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Colabora con el Instituto de Medicina Integrativas y es productor del programa de divulgación Integrando para las redes sociales. Esta ponencia se titula Rehumanización desde las neurociencias hasta la familia, desde el suspiro hasta la pareja. Tienen ustedes la palabra. Gracias. En este compartir quiero comenzar por situar la experiencia. Tanto mi colega como yo venimos del mundo académico, del mundo de la ciencia, pero esto que queremos compartirles surge de una experiencia, si bien personal, también de un escalamiento empírico. Y hace muy pocos años, queriendo entender lo que estábamos haciendo, es que nos encontramos con el conocimiento de la transdisciplina, con el queridísimo doctor Gustavo Casas, en un diplomado que viví. Y estamos tratando en colectivo de entender lo que estamos haciendo porque pues creo que es bastante pertinente y también urgente. Entonces, este es el título de la presentación. Me vi obligada a meter la poesía para poderlo explicar y es un aspecto difícil en el que no estoy entrenada, pero espero ser lo suficientemente clara. Este título tiene que ver con un fenómeno que estamos observando en nuestro ejercicio cotidiano con las personas y que hace ya 13 años pudimos dar con la idea de que le podemos llamar medicina integrativa. Este concepto no es muy conocido y por eso traigo un pequeño preámbulo, porque el concepto más frecuentemente usado es salud integral y pues se ha acotado, ¿no? Se ha esterilizado a una buena dieta, hacer ejercicio y nada más, un poco más. Entonces, salud integrativa ya implica para nosotros por lo menos una dinámica constante y un permiso para ampliar a otras dimensiones que no es la nutrición, que no es el cuerpo. Entonces, vamos a comenzar con esta plática, que quizá me tenga que ir muy rápido, con el concepto de rehumanización como lo estamos entendiendo, las implicaciones bioéticas que tiene, y en el cuerpo del compartir, la neurociencia del suspiro y los fenómenos que hemos estado observando al trabajar con personas. Tenemos la idea nosotros de medicina y salud integrativa, y en el contexto mundial, bueno, también no sé si alguien quisiera levantar la mano y afirmar si ha escuchado este término, si lo ha leído, si lo ha explorado un poco, porque realmente no se maneja. Muchas gracias, doctor. Entonces, para nosotros la salud, la medicina y la educación tiene que ser rehumanizada, sobre todo para quienes no estamos dentro de un contexto cultural bien delimitado,
sino más bien que quedamos flotando entre, digamos, las culturas ancestrales, la transformación del pensamiento occidental y ya un ejercicio muy avanzado de colonización y estos pensamientos que son más de esferas, digamos, académicas y de pensamiento, que no tocan tan frecuentemente la vida cotidiana de las personas que, al menos en nuestro contexto, con el convivimos. Entonces, medicina integrativa surge entre pues ideas, informaciones y contextos muy caóticos en los que podemos entender que ya las organizaciones a nivel mundial han declarado, por ejemplo, la OMS ha dicho que somos la humanidad más enferma en proporción con otras épocas de la humanidad, pero también somos la humanidad que más gasta en medicamentos y también la humanidad más dañada por los medicamentos. Quiere decir que el enfoque que estamos dando a la salud y a la atención a la enfermedad no es el más adecuado. Y bueno, estas informaciones que ustedes también ya seguramente conocen desde hace mucho tiempo, que es que la información atomizada del ser humano, pues no nos ha ayudado, necesitamos empezar a integrar el conocimiento y también el concepto de humano y también integrarlo a su contexto. Esta cuestión se puede leer a nivel teórico, nosotros, Carlos y yo, estamos muy interesados en llevarlos a la práctica cotidiana, cuando hablamos con la persona en la tienda, cuando hablamos con el maestro de nuestros hijos, cuando hablamos con incluso el jefe en el centro de trabajo. De tal manera entonces que podemos reconocer en una polaridad tremenda que hemos logrado grandes avances en el desarrollo tecnológico, pero somos profundamente ignorantes de nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el estado de salud en el que se encuentra la humanidad. Desde que yo recuerdo, tal vez 5 o 6 años, mis padres decían que vivíamos en crisis. Seguramente ustedes también habrán escuchado algo así. Y en aquel entonces, por ahí por el presidente López Portillo, decían que estábamos en crisis económica y después la crisis ambiental. Y ahora resulta que estamos también en otro tipo de crisis, ¿no? Y como es un eje permanente a través de las décadas, yo quise traer este análisis meticuloso de crisis para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos necesitando hacer. Entonces, crisis es de la raíz indoeuropea creining, que podría tener una equivalencia actual a juzgar, decidir, separar, y crei, que es la raíz de esa voz, es cortar en pos del crisis, es adolecer, es una afección. Es decir, que quizá desde que yo soy pequeña, la humanidad adolece de separar y de decidir. En ese sentido, si crisis tiene que ver con separar, podríamos también ya integrar o juntar o llamar a la palabra o a la voz integración como algo que nos orientara un poco en esta situación caótica. Y como hemos hablado ya desde ayer, hemos escuchado y hoy en la mañana también cuestiones de crisis eh, eh, civilizatoria, de valores. Yo a lo que quiero apuntar de manera muy particular es hacia la crisis sanitaria y que tiene implicaciones muy directas con la bioética. Y también que mencionaba la doctora en la mañana que realmente no se está respetando ningún aspecto de la ética ni de la bioética en temas de salud. Bien, una breve historia de la medicina integrativa. En los 90s, Estados Unidos y su sistema sanitario se da cuenta que nuestros paisanos no acuden a sus sistemas de salud y que esto significa 27 millones de dólares en pérdidas a la industria de los servicios médicos y farmacéuticos. Ante esta situación, pues se genera la primera oficina de atención a las medicinas alternativas, como la llaman ellos,
le asignan un presupuesto de $2 millones en un contexto en este país en donde la tercera causa de muerte es la iatrogenia, los efectos por el mal uso de los fármacos, después de las cardiopatías y el cáncer, que eso no ha cambiado a nivel mundial. Posteriormente, en el 2000, se dan cuenta de que pues hay mucho trabajo que hacer porque hay muchas herramientas terapéuticas en Estados Unidos que usan nuestros compatriotas, nuestros paisanos y gente de otras latitudes del mundo, y empiezan a validar este conocimiento a través de las herramientas científicas y entran al mercado industrias farmacéuticas con la herbolaria, con la homeopatía y con los principios que usan digamos que otras culturas en Estados Unidos. Para estos años ya se organizan y ya hay 22 escuelas miembro que empiezan a practicar la enseñanza de la medicina integrativa y ya empiezan ellos a considerar al ser humano como un sistema complejo. En tan solo 10 años, de $2 millones subió a $48.9 millones el presupuesto para esta iniciativa. Se crea el Centro Nacional de Medicinas Alternativas y Complementarias, complementarias. Y para el 2020 ya está montado todo un sistema, y este sistema, el Instituto de Ciencias de las Medicinas Alternativas y Complementarias, ya recibe el doble de financiamiento de lo que se asigna al estudio del cáncer. Sin embargo, esto adolece de todo lo que hemos estado viendo durante toda la mañana, que es el contexto cultural. No lo incluyen, solamente es un colectivo de terapéuticas que científicamente se tratan de validar. En Europa la situación está todavía más desintegrada. Hay intereses económicos, sin embargo, ya algunos países como Alemania, Holanda, Francia e Inglaterra consideran algunas herramientas terapéuticas en su sistema de salud, en sus seguros de gastos médicos, pero la guerra económica y la guerra entre el pensamiento hegemónico y el pensamiento para ellos alternativo también está en conflicto. En Europa también se sabe que tienen gastos por el uso inadecuado de los fármacos. Ahí pongo las cifras. Y bueno, la comisionada para la salud en la Unión Europea dice que la medicina alternativa puede ser una buena alternativa porque se va de mano del paciente, todavía le llaman paciente, impulsa el cambio a un estilo de vida saludable y mejora el sistema de salud pública. Para nosotros en América Latina el contexto es muy diferente porque también se mencionó en otras pláticas, es un resurgimiento, no estamos partiendo de cero, ni estamos del todo perdidos, es solamente un recurrir a la memoria porque está muy accesible, como los colegas de la antepasada presentación nos compartieron. Es un resurgir en donde podemos considerar al ser humano como un microcosmos infinito, vasto a considerar. Y bueno, pues también la idea de que hay entidades energéticas que pueden ser muy explicativas de lo que podría estar sucediendo a través de la energía del corazón, los significados que tenga el corazón, del hígado y del cerebro. Un estudio en Argentina nos dice que 400 millones de personas en América Latina usan alguna medicina alternativa, y esto genera 3 billones de movimiento económico. Y también en este estudio, es un metaestudio, dice que es urgente que esto se reglamente, porque si se prohíbe el uso de las medicinas ancestrales y de las cosmovisiones ancestrales para mejorar la salud, pues los sistemas actuales oficiales colapsarían. A nivel América Latina, quien está más avanzado en esta recuperación de saberes y aplicación en sus sistemas de salud es Brasil y Cuba, ¿saben?
Y pues nosotros, México, Argentina, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela están en la discusión formal. Por eso es que nosotros quisimos meter la nariz en algunos foros para poder escuchar y también saber en qué vamos. La meta es que para el 2030 las medicinas llamadas alternativas y complementarias, que para nosotros tendrían que ser usados otros términos, tendrían ya que estar instaladas en los sistemas de salud oficiales. Bien, la medicina integrativa, para ponernos en claro, no es un colectivo de médicos especialistas que atienden a un paciente. Para Chiapas y particularmente San Cristóbal de las Casas, que es donde nosotros tenemos nuestra sede, pero también atendemos a personas tan distantes como España, Estados Unidos, Colombia y desde luego en el interior de México, sería un sistema inviable pensar algo así. En San Cristóbal de las Casas, para ilustrarnos, tiene un índice de desarrollo humano semejante a Zambia o Cabo Verde. A veces ni siquiera tenemos tomógrafo en la ciudad. Y tampoco la medicina integrativa es una colección de terapias aplicadas a un paciente. La medicina integrativa es un ejercicio transdisciplinario entre dos seres humanos o más para reconocerse multidimensionales y lograr autoconocimiento, comprensión de sí mismos y para mejorar la adaptabilidad en sus contextos o en sus contextos. También puede ser entendido como la exploración conjunta del origen de lo que se considera problema o enfermedad para encontrar la lógica de los sucesos y una visión de su ser integrado, sujeto biopsicosocial cultural, interactuando con su ambiente. Ahora no me deja pasar. Bien, hay ya un decálogo del practicante de medicina integrativa muy adecuado y me parece sólido para que hagamos una autoevaluación quienes practicamos la medicina integrativa. Y también la doctora en la mañana mencionaba en su plática que es necesario generar relaciones horizontales. Este es uno de los criterios fundamentales para quien practica medicina integrativa, el generar relaciones de confianza horizontales con quien accede a este conocimiento. El practicante considera múltiples aspectos, se vuelve un practicante de la transdisciplina que tiene que ver con la enfermedad o el estado de salud o el estado de bienestar. También usa diferentes herramientas terapéuticas, pero tenemos el escrúpulo de que estas herramientas no sean dañinas, que sean efectivas, que sean naturales y que no sean invasivas y que se apliquen atendiendo al contexto particular del consultante, así le llamamos consultante, que podría ser una herramienta terapéutica dirigida al sexo, si es varón, si es hombre, si es mujer, y también atendiendo la cronobiología, la aplicación de esta herramienta terapéutica dependiendo del momento del día. El practicante de medicina integrativa debe impulsar la investigación en un nuevo paradigma abierto y es un promotor de la congruencia, de la honestidad y de valores con atención a la ética, porque tendríamos que estar caminando hacia convertirnos en agentes de cambio. Y también con respecto a la ética, bioética, reafirmamos la beneficencia, el rechazo a la maleficencia y el respeto a la cultura, a la cosmovisión del consultante y de su autonomía. Las bases teóricas de la medicina integrativa son la cronobiología, como lo mencioné hace un momento, también el respeto y el estímulo a los procesos innatos para la recuperación de la salud, para la sanación y para la reparación autónoma. También usamos herramientas teóricas pues ya un poco más modernas, que es la psiconeuroinmunoendocrinología. Es un fundamento teórico que busca la manera de comprendernos fisiológicamente de manera más completa, aunque adolece de una aplicabilidad clara, sencilla para las personas que andamos a pie. Nosotros en la práctica de medicina integrativa utilizamos también
la exploración de la multisignificación de las experiencias vitales. Usamos la teoría de la información como eje ordenador y desde luego que también estamos organizando toda la experiencia, sistematizando la experiencia con base a la complejidad, la transdisciplinariedad y la teoría de sistemas, entre otras. Bien, con respecto a la bioética, hay un dilema importante que tiene este resurgimiento de la aplicación de las sabidurías ancestrales con el sazón contemporáneo, que es que hay procesos que estamos experimentando que no podemos explicar con mecanismos científicos actuales. Este dilema bioético lo marca Schwartz, que es imposible de validar científicamente este conocimiento ancestral solamente por el hecho de que en la ciencia no existe una teoría, una hipótesis que soporte tales fenómenos que podemos experimentar y podemos observar quienes acompañamos con medicina integrativa. Este autor nos dice que ni la teoría formal, ni la mecanicista, ni la contextual organicista de procesos implícitos de causalidad circular, ni de despliegue creativo o de diversidad creativa explicarían un fenómeno de sanación o un fenómeno de autorreparación innata en el cuerpo humano multidisciplinar, en donde la emocionalidad y los procesos mentales, cognitivos, sociales y culturales estén implícitos. Así es que la propuesta es esperar para validar todo este conocimiento, esperar a que llegue el transhumano para que pueda evaluar y constatar científicamente que esto pues lo aprueba la ciencia. Como no puede ser esto posible, entonces pues la ciencia sigue haciendo sus esfuerzos para comprender cada vez con mayor cobertura los fenómenos que suceden en el humano, desde la parte molecular, hablando de los diferentes niveles de realidad, la genómica, epigenómica ya declarada como una ciencia compleja, la metabolómica, el microbioma, el ambioma, entre otras. Sin embargo, mientras esto sucede, nosotros aquí en San Cristóbal, y me imagino que en muchos otros lugares del mundo, ya tenemos una necesidad urgente de atender a las personas que no logran obtener un beneficio en el sistema oficial sanitario y que además hay personas ya cada vez más que se rehúsan a usar el sistema oficial sanitario y comprueban, y nosotros también constatamos, que los procesos de adaptabilidad, de autoorganización, de autocreación, de aprendizaje, evolución, resiliencia, dinamismo y actualización suceden simplemente con el hecho de estar conversando entre dos personas o incluso una familia y el acompañante profesional. Cuando se hilan las dimensiones del ser humano con el contexto cotidiano. Pongo ahí una figura, un GIF, en donde nos puede más o menos ilustrar cómo podríamos estar pensando que se mueva, por ejemplo, los niveles de triglicéridos con el carácter, o la tristeza, la depresión con lo que comemos y la forma en la que nos relacionamos en pareja, que es el motivo de esta plática. Entonces, nosotros en la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 13 años, comenzamos haciendo aplicaciones multidimensionales, haciendo prácticas con quien tenía la bondad de confiar en nosotros y empezábamos a enlazar lo que se piensa, lo que se siente y lo que se vive en el cuerpo en modo de enfermedad o en forma de conflicto con el hijo, en forma de conflicto con el esposo, con la esposa. Y empezábamos a ver que teníamos un buen resultado, pero también observábamos un fenómeno muy interesante que es el suspiro. Cuando las personas comprendían algo de lo que estábamos explicándonos, ellos y ellas mostraban un suspiro muy característico, a veces acompañado de experiencias más profundas, por ejemplo, como de llanto, como de elevación de temperatura, como de relajamiento, incluso después de ese suspiro, un bostezo. Y nos empezamos a preguntar qué era lo que pasaba con ese suspiro. Y bueno, pues
ahí es donde tuvimos que incursionar a estudiar un poco de la neurociencia del suspiro para saber qué era lo que estábamos haciendo cuando explicábamos, bueno, mira, lo que tú sientes, lo que vives en tu cuerpo, tiene que ver con lo que piensas, y tiene que ver con tu familia, y tiene que ver con tu historia, y tiene que ver con tu cultura. En ese momento que se vive el suspiro, pues tendríamos que explicar qué es lo que te está pasando y nosotros saber qué es lo que estábamos haciendo con las personas que confían en nosotros. Entonces, al estudiar el suspiro, nos dimos cuenta que pues tiene una connotación romántica. Aquí yo les pongo un pedacito de un poema de Manuel Machado para que vayamos dándonos cuenta de qué significados y qué contenidos tiene el suspiro en la cultura, digamos, occidental, como una experiencia superlativa. Yo la percibo en este pedacito de poema como una experiencia polarizada hacia la sensualidad, hacia la sexualidad, y estudiando la neurociencia del suspiro ya nos damos cuenta que es un fenómeno complejo que implica diferentes sistemas y se puede explicar a través de diferentes niveles de realidad, desde lo molecular, lo eléctrico, lo fisiológico celular y lo fisiológico sistémico. Se dice que el suspiro es un fenómeno complejo que implica diferentes centros del sistema nervioso central que hace cambios en la química neuronal, en la bioquímica gaseosa de la sangre y también en un switcheo entre el sistema nervioso simpático-tónico y parasimpático-tónico, es decir, estados de vagotonía, de relajamiento. Este acercamiento del suspiro nos hace pensar. Un minuto, doctora, un minuto. Gracias. Nos hace pensar que estábamos moviendo cosas muy profundas y ya lo pudimos ligar con un ejercicio de integración. Encontramos este pedacito de poema también de Josefina Pla que nos ilustra otra experiencia profunda del suspiro cuando se contempla la integración. Una boca tan solo para el beso y el grito, y para la oración y la blasfemia, para el suspiro y la mentira, para el perdón y la condena. Así es que nosotros comprendimos que lo que estábamos haciendo es un ejercicio muy profundo de religación en el individuo, pero a su vez de autoconocimiento, y pues comprendimos que estábamos haciendo algo muy, muy importante, mucho más grande de lo que habíamos querido mirar. Esta es una tabla de una publicación que está en prensa, que resume todos estos años de trabajo. Nada más para ponerlos en contexto, la mayor parte de la población que nos consulta son mujeres más o menos de la edad adulta, entre los 49, 25 a 64 años, y también un perfil de crecimiento de estas consultas y el crecimiento que hubo durante los años pandémicos de crisis sanitaria. Y esto es lo que yo les quería enseñar, los motivos de consulta que tienen hombres y mujeres. En general, las mujeres tuvieron un motivo de consulta de tipo físico, si queremos clasificar y tender hacia la sección, cortar, separar las cosas. El motivo de consulta principal fue el dolor general. Después tenían otro tipo de dolores en el cuerpo, pero este es en el grueso de la población. Después, el motivo de consulta en las mujeres fue las relaciones de pareja conflictivas, y después la depresión. Cuando revisamos el motivo de consulta de los hombres, el motivo principal fue el emocional, inseguridades con relación al dinero, a la profesión, al trabajo, y posteriormente la pareja, y finalmente el insomnio. Cuando nosotros nos dimos cuenta que estábamos teniendo motivos de consulta muy frecuentemente por motivos de pareja, quisimos enfatizar en ese aspecto de la vida de todos nosotros. Nos dimos cuenta que según la escala de Holmes-Rahe, el estrés percibido por asuntos de pareja, pues es uno de los que más estrés genera.
Así es que se constataba, se confirmaba que si nosotros trabajamos en la dinámica de pareja, podríamos resolver de manera simultánea muchas cosas en la sintomatología de las personas, lo que nos refería a que sentían en su cuerpo, y así fue. Trabajamos en temas de pareja y se quitaron episodios hipertensivos, colitis, insomnios, y entre otras cosas. Muchísimas gracias, doctora Irene, muchísimas gracias. Terminamos. Vamos a, probablemente en las preguntas usted pueda ampliar un poquito más algunos de los puntos que quedaron pendientes. Sí, estamos sobre el tiempo, entonces le agradecemos esta maravillosa exposición con ejemplos muy, muy sensibles, en donde muchos estamos involucrados, muchas estamos involucradas. Le agradecemos infinitamente y le ruego mil disculpas. Pasamos a la ronda de preguntas. Si alguno de los colegas, las compañeras tienen alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Gracias, doctora Irene. También agradecerle al doctor Carlos Díaz, que es copartícipe de esta ponencia. Adelante. Bien, en las preguntas es probable que podamos extendernos, doctora Irene, así que vamos a esperar a ver qué comentan los demás conferencistas. A mí me parece un tema muy interesante que cierra todo este panorama que habíamos introducido hace rato acerca de lo profano y lo sagrado, que nos quedamos allí y que aquí, digamos, en la última parte de su ponencia está, yo siento que ahí está la vibra, ¿no? Importante, ¿no? Del suspiro, dice por allí la ponencia, del suspiro hasta la pareja, ¿no? O sea, en eso se había usted quedado justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo damos esa parte? O sea, tratando de concluir su ponencia, ¿cómo aterrizamos? Porque por allí hay un libro de Edgar Morán sobre amor, poesía y sabiduría. No sé si usted lo haya leído, que a lo mejor también puede servir para ir esclareciendo un poco más, ¿no? Y profundizando más esta parte del suspiro. Él habla justamente de esta parte de la prosa, ¿no? Y la parte de la poesía como dos elementos que están ahí en hibridación, ¿verdad? Pero que hacen justamente dos cosas diferentes, ¿no? Podía cerrar esa parte, o sea, con base a esta pregunta, ¿no? Claro, claro que sí. Adelante. Es el meollo del asunto, que cuando el individuo, ya sea mujer o hombre, se comprende a sí mismo multidimensional y comprende cómo lo que piensa está vinculado con lo que siente y con lo que vive en el cuerpo, se da este fenómeno del suspiro, es una autocomprensión y además no solo se comprende a sí mismo, sino que comprende a la pareja, al compañero o compañera, y la dinámica de pareja se transforma sin que ni siquiera haya estado el esposo o la esposa en la interacción, en la plática. Entonces, yo lo que pongo a continuación es ese pequeño modelo con el que yo le explico a las personas cómo somos multidimensionales, considerando los aspectos de velocidad en el funcionamiento de nuestro ser infinito y comprendiendo que a medida que nuestras propiedades toman más velocidad, nos cuesta mucho trabajo hacerlas conscientes, darnos cuenta, y que prácticamente las personas vivimos en el cotidiano en automático, ¿no? En una alta velocidad de función, sin la conexión lenta, parsimoniosa, consciente de cómo estoy pensando y de dónde saqué esta creencia, de dónde saqué esta idea de que tú me tienes que querer toda la vida, o de que tú me tienes que mantener, o los conflictos que suceden de manera ordinaria dentro de la pareja. Entonces, este fenómeno que estamos observando y que gracias a la comunidad del instituto podemos analizar y podemos compartir hacia otros ámbitos, otras geografías más lejanas, es que precisamente el suspiro está formando parte de un
aparato, a mí me parece que podría usar en esta analogía el aparato que muestra Basarab Nicolescu, en donde se da esa recirculación entre el objeto y el sujeto, y él coloca en esa intersección una X. Me parece que el suspiro podría ser ese momento en el que hay un colapso entre las múltiples dimensiones del ser humano y la transformación de objeto a sujeto. Es decir, hacerse consciente de su terceridad, hacerse consciente de sus polaridades, de sus creencias, y poder elegir conscientemente y en calma y en paz hacia dónde dirigir sus decisiones, que es el cierre de crisis entre separar en pos de decidir por integrar, habiendo decidido cuál es el rumbo, cuál es el criterio que voy a aplicar dentro de la pareja como elemento sustancial de la vida social occidental actualmente. Muchísimas gracias, doctora Irene. Nuevamente, todos nuestros aplausos ahí van a nombre de todas las colegas y los colegas. Todos nuestros agradecimientos también por esta brillante disertación. Le estamos muy agradecidos. Yo solamente quiero hacer una observación de esa bien pensada equidad de género, en donde se presentaron por parejas, uno era varón, la otra era mujer, y esto es muy hermoso verlo en la acción, en la práctica, ¿no? Es de reconocer para todas las personas que presentaron este tipo de ponencias, hombre, mujer, y en este caso, pues así fue con usted, doctora Irene, y el doctor Carlos Díaz Rodríguez. Muchísimas gracias.